Entre los hechos jurídicos que son fuentes de las obligaciones, encontramos la gestión de negocios. Su naturaleza jurídica es asumir la administración de un negocio ajeno, sin que preceda encargo, sin que se constriña a ello una obligación legal. Constituye una invasión en la esfera patrimonial ajena, la cual, siendo como es cerrada la injerencia de extraños, debe ser por todos respetada. Respecto a la gestión de negocios, no existe uniformidad en la doctrina que nos autorice para considerarla como un hecho jurídico voluntario lícito. Generalmente ha sido clasificada entre los cuasicontratos, ya que precisamente se define como un hecho jurídico voluntario lícito que crea obligaciones. Dentro de la gestión de negocios, el agente se obliga por su propia voluntad a manejar útil, espontánea y gratuitamente los negocios extrajudiciales de otra persona que lo ignora. Algunos civilistas modernos consideran que la gestión de negocios no es un cuasicontrato, ya que es un término que en el derecho mexicano no se ha reconocido como tal. Lo que es indudable es que la gestión de negocios origina derechos y obligaciones para ambas partes, es decir, para el dueño y para el gestor. Por lo anterior, hemos de preguntarnos si la gestión de negocios será verdaderamente un hecho jurídico, o será un acto jurídico unilateral, o bien, la gestión de negocios será una figura compleja en la cual se combinen diferentes fuentes. Dentro de la tesis de René de Mogue, se establece verdaderamente la posibilidad en la cual, por voluntad de una persona, se originen obligaciones a cargo de otra. Si el sujeto es capaz de autoobligarse, lo anormal será que por su voluntad pueda obligar a otro. Esta tesis recibe una fuerte crítica, y esta radica en la que el dueño del negocio queda obligado por el principio que prohíbe el enriquecimiento sin causa. El dueño no se obliga por la voluntad del gestor, sino porque ha tenido un enriquecimiento, y la mejor prueba es que si el dueño no tiene un enriquecimiento a pesar de la voluntad del gestor, no quedará obligado. Lo que es indudable es que dentro de la gestión de negocios existe una combinación de fuentes, ya que las obligaciones y derechos recíprocos de las partes se explican por un hecho jurídico voluntario lícito y por el principio del enriquecimiento sin causa, donde el gestor queda obligado por un hecho voluntario lícito y debe continuar la gestión, rendir cuentas y proceder con la misma diligencia que acostumbra emplear en sus propios asuntos. Y a su vez el dueño queda obligado, si la gestión es útil, por el principio del enriquecimiento sin causa. Las 4 condiciones para la gestión de negocios son las siguientes. Primero, una intromisión del gestor en los negocios del tercero. Segundo, que la intromisión sea voluntaria. Tercero, que el gestor haya realizado actos de intromisión voluntaria sin haber recibido mandato del dueño, pues de lo contrario habría un contrato de mandato y no una gestión de negocios. Y por último, se requieren ciertas condiciones de capacidad, ya que el gestor solo contrae obligaciones con motivo de su gestión, si es capaz de obligarse. En el Código Civil de 1884, se establecía la gestión de negocios como un mandato oficioso, donde se comprendían todos los actos que por oficiosidad y sin mandato expreso, sino solo presunto, desempeñaba una persona a favor de otra, que se encontraba ausente o impedida de atender a sus cosas propias. Entre las obligaciones del gestor, según el código anterior, estaban la de continuar la gestión iniciada, dar aviso inmediato al dueño, y si el caso lo permitía, esperar su aprobación. Si por urgencia del negocio no era posible esperar el gestor debía concluir la empresa iniciada, y se encontraba obligado a rendir cuentas al dueño. También era responsable de todos los daños y perjuicios causados si el dueño no ratificaba o aprobaba la gestión,
si intervenía contra la voluntad expresa del dueño, respondía incluso del caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que demostrara que esos daños se habían realizado de manera forzosa e inevitable. Y entre las obligaciones del dueño, si se había iniciado para evitar un daño, aunque el dueño no aprobara la gestión, se encontraba obligado a reembolsar las sumas gastadas, siempre y cuando se hubiera logrado el objeto deseado, es decir, evitar el daño. Si la gestión de negocios se había iniciado para obtener un lucro, el dueño podía liberarse de toda obligación desaprobando la gestión, siempre y cuando no se aprovechara de los beneficios obtenidos. Cuando el dueño ratificaba la gestión, convertía esta en un verdadero mandato, y los efectos de éste se aplicaban retroactivamente. Por este solo hecho, el dueño se encontraba obligado a indemnizar al gestor de los gastos erogados y a cubrir sus honorarios. En la gestión de negocios no ratificada, el gestor nunca podía exigir honorarios. Si la gestión era útil y el dueño se aprovechaba de ella, solo podía reclamar el reembolso de los gastos y el pago de daños y perjuicios sufridos, pero a pesar de la utilidad de la gestión, no tenía derecho a honorarios. En nuestro código actual, toda gestión útil obliga al dueño a indemnizar al gestor, aunque no la apruebe, bastando con que haya sido útil. Si la aprueba, entonces se presentan las consecuencias de la ratificación. También se establece que cuando la gestión sea útil, aunque el dueño la desapruebe, por el simple hecho de que el negocio fue hábilmente manejado, el gestor tiene acción para que se le reembolsen todos los gastos efectuados y se le paguen los daños y perjuicios sufridos. En el Código vigente, dentro del artículo 1896, se establece que la gestión de negocios no es un mandato, ya que el que sin mandato y sin estar obligado a ello, se encargue de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Por consiguiente, en la actualidad la gestión de negocios supone que no hay un mandato ni expreso ni presunto. Impone como única obligación al gestor que se inmiscuya en asuntos ajenos, obrar conforme a los intereses del dueño, y reconoce que hay una función de solidaridad social en la gestión de negocios, pero no permite la arbitrariedad de que alguien pueda inmiscuirse en los negocios de otro, sin imponer un límite, y este consiste en obrar conforme a los intereses del dueño. Por esta razón, el gestor obra por cuenta de éste, pero no en su nombre. También la ley establece que el gestor debe desempeñar su encargo con toda diligencia, la misma que emplea en sus negocios propios, indemnizando los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione. También que el dueño de un asunto que hubiere sido útilmente gestionado debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los gastos de acuerdo con lo previsto en los artículos de la ley. El gestor todos los gastos necesarios que hubiera efectuado en el ejercicio de su encargo y los intereses legales correspondientes, pero no tiene derecho a cobrar retribución por el desempeño de la gestión. Asimismo, que el gestor que se encargue de un asunto contra la expresa voluntad del dueño, si se aprovecha del beneficio de la gestión, tiene obligación de pagar a aquel el importe de los gastos hasta donde alcance los beneficios, a no ser que la gestión hubiera tenido por objeto librar al dueño de un deber impuesto en interés público, en cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios efectuados. Y por último, que la ratificación pura y simple del dueño del negocio producirá todos los efectos de un mandato, siendo esta ratificación con efectos retroactivos al día en que la gestión principió. Otra fuente recibe el nombre de enriquecimiento sin causa o ilegítimo, que significa simplemente que no ha existido un motivo jurídico que como causa eficiente justifique el aumento en un patrimonio y la disminución en otro. En todo enriquecimiento sin causa, existe un cambio patrimonial que se traduce en beneficio para una de las partes y en perjuicio para otra.
Las dos formas del enriquecimiento injusto son enriquecimiento por aumento en el patrimonio y por la no disminución en el patrimonio del beneficiado. En el primer caso, opera cuando el activo patrimonial de una persona aumenta por la adquisición de un bien, un valor o un derecho sin que exista causa jurídica, o cuando el pasivo patrimonial de una persona disminuye por la cancelación injustificada de un gravamen o carga patrimonial o por la liberación inmotivada de una deuda. En el caso del enriquecimiento por la no disminución en el patrimonio, se establece cuando el patrimonio de una persona permanece idéntico, no obstante que debería haber disminuido por virtud de un pago que era a su cargo y que ejecuta en tercero por error, aprovechándose de ello el deudor, o por la afectación que en circunstancias normales resultaran de asumir una obligación o responder de un gravamen. De esta forma, el enriquecimiento sin causa significa que no existe otra fuente a la cual podría imputarse el aumento patrimonial. El procedimiento de exclusión consiste en determinar que no obstante que no se trata de un contrato, ni de una declaración unilateral de voluntad, ni de un delito, ni de un hecho ilícito en general, existe sin embargo un enriquecimiento. Como no podemos invocar otra fuente, entonces tendremos que admitir la fuente así llamada por la ley, para el efecto de imputarle las consecuencias especialísimas del enriquecimiento sin justa causa. El enriquecimiento sin causa puede ser clasificado como un hecho voluntario lícito cuando exista buena fe, o como un hecho voluntario ilícito cuando exista mala fe. Los elementos del enriquecimiento son 4. Primero, que exista el empobrecimiento de un patrimonio. Segundo, que exista enriquecimiento de otro. Tercero, que exista una relación de causa-efecto entre el primero y el segundo. Y el cuarto y último, que no existe una causa jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial. Pero, ¿cuál es la relación entre el enriquecimiento y el empobrecimiento? El Código Civil nos da una regla que debemos precisar. En su principio general, no solo parte de la hipótesis de equivalencia, y por esto nos dice el artículo 1882, que el que sin causa se enriquece en detrimento de otro, se encuentra obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Es por ello que si ha existido mala fe, debe indemnizarse en la medida del empobrecimiento. Pero si ha existido buena fe, debe indemnizarse en la medida del enriquecimiento. Según Bonecase, existen 2 elementos del enriquecimiento sin causa. El primero de ellos consiste en la pérdida o desplazamiento de un valor que pasa de un patrimonio a otro, y el segundo se refiere a la no justificación de ese cambio patrimonial. La noción general del pago de lo indebido supone que sin existir obligación alguna, una persona por error de hecho o de derecho paga lo que realmente no debe. Por consiguiente, el pago de lo indebido descansa en la inexistencia de una obligación o en un error de hecho o de derecho. Ello puede acontecer porque realmente no exista ninguna obligación entre el que paga y el que recibe, o bien, cuando por un error de hecho o de derecho, alguien pueda reputarse deudor sin serlo, como ocurre sobre todo en el caso de la herencia, en el que el heredero puede falsamente considerarse deudor y pagar. El acreedor sí tiene este carácter, y la relación jurídica existe, pero el que ejecuta el pago no es el deudor. Y también cuando existiendo la relación jurídica, el verdadero deudor paga al que no es acreedor. En estas hipótesis, el acreedor o el que recibió el pago se encuentran obligados a la restitución, porque no existe obligación, o porque aun cuando se tenga el carácter de acreedor, recibió un pago de quien no era el deudor, o bien, porque ostentándose como acreedor, aceptó un pago sin serlo.
En el Código Civil actual, se admite que el error puede ser de hecho o de derecho. El artículo 1883 establece que cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se cuenta con la obligación de restituirla. Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación. Si procede de buena fe, solo deberá pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido. De esta forma se deduce que en la actualidad el error de derecho sí da lugar a la restitución en el pago de lo indebido. La carga de la prueba se impone siempre respecto del que hace el pago. Como éste incurre en un error, se supone que hay una omisión, un descuido de su parte y que está obligado por consiguiente a probar dos cosas: que hizo el pago y que lo llevó a cabo por error, ya que no basta demostrar solo lo primero, porque puede existir la transferencia de un valor patrimonial por una liberalidad o por otra razón jurídica, y por tanto debe demostrarse además, como segundo elemento de la acción intentada, que existió error en el pago. Si el acreedor niega haber recibido el pago, entonces el actor solo tiene que justificar que lo realizó, porque en este caso la mala fe del demandado, que se fundó en un hecho falso, libera de prueba al actor, por lo que se refiere al error con que se efectuó el pago. En este último caso, se presume por la ley que el pago fue hecho indebidamente. Puede el demandado negar haber recibido el pago, pero si el actor demuestra que sí lo realizó, todavía que él podría justificar una causa jurídica para haberlo recibido. La restitución puede presentarse a propósito de la misma en los siguientes casos: si se ha pagado una cosa que se conserva en el patrimonio del que recibió el pago, o si se ha pagado una cosa que fue enajenada. Si se ha pagado una cosa que se conserva en el patrimonio del acreedor, pueden presentarse las siguientes hipótesis: que se haya pagado una cosa cierta y determinada, debiendo restituirse en especie, pero si se pagó una cantidad también debe restituirse. La buena o mala fe solo trae como consecuencia la obligación de pagar intereses cuando exista mala fe, o de no pagarlos cuando se recibió de buena fe la cantidad entregada. Si se entregó otra prestación que no es ni cosa determinada ni dinero, en este caso se distingue: si el acreedor procedió de buena fe, solo deberá devolver el monto del enriquecimiento ilegítimo, pero si la recibió de mala fe, está obligado a devolver su valor corriente en el momento en que la recibió. Si se pagó una cosa enajenada, al existir buena fe, el acreedor no tiene derecho a reivindicar la cosa. Aquí se deroga la regla general de que el dueño puede reivindicar cuando no ha existido una transferencia legítima de la cosa, pues como se recibió de buena fe y a la vez se enajenó de un tercero que la adquirió, también de buena fe, se justifica que deba derogarse la citada regla, porque ha sido debido a un error que es imputable al dueño, por lo que pasó la cosa de su patrimonio al del acreedor y posteriormente al del tercero. La responsabilidad objetiva o teoría del riesgo creado es una fuente de obligaciones reconocida en algunos códigos de este siglo, por virtud de la cual aquel que haga uso de cosas peligrosas debe reparar los daños que cause, aun cuando haya procedido lícitamente. En nuestro artículo 1913 del Código Civil se encierra una fuente de obligaciones distinta de la responsabilidad por culpa o dolo. En el caso de la responsabilidad objetiva, se parte de la hipótesis de que la fuente de obligaciones es el uso lícito de cosas peligrosas, que por el hecho de causar un daño, obligan al que se sirve de ellas, que puede ser el propietario, usufructuario, arrendatario o usuario en general, para reparar el daño causado. Los elementos de la responsabilidad objetiva son tres: el uso de cosas peligrosas, la existencia de un daño de carácter patrimonial
y la relación de causa a efecto entre el hecho y el daño. A la teoría de la responsabilidad objetiva se le ha dado el nombre de teoría de la responsabilidad por el riesgo creado, cuando reviste la modalidad de que el daño se origine por el ejercicio de una actividad peligrosa o por el empleo de cosas peligrosas que han hecho nacer un riesgo para los demás. La responsabilidad por el riesgo creado tiene una doble fundamentación: la económica, conforme al principio que las ganancias y las pérdidas deben corresponderse, y el social, por aplicación del principio de solidaridad en el reparto de las pérdidas. En la teoría del riesgo creado, se exige para que nazca la responsabilidad el uso de una cosa peligrosa o el ejercicio de actividades reputadas por la ley como peligrosas, la realización de un daño y una relación de causa a efecto entre la cosa o actividad peligrosa y el daño causado. Dentro del término de cosas peligrosas, se comprenden todos los mecanismos, aparatos o sustancias que por su naturaleza puedan crear un riesgo para la colectividad. La peligrosidad debe apreciarse tomando en cuenta la naturaleza funcional de la cosa, es decir, no la cosa independientemente de su función, sino la cosa funcionando, como por ejemplo un automóvil, que es una cosa peligrosa cuando funciona y esté en marcha, desarrollando determinada velocidad, o un cable de energía eléctrica, cuando conduce la energía y funciona normalmente. No obstante, el artículo 1913 del Código Civil distingue dos tipos de cosas peligrosas: por sí mismas, o por la velocidad que desarrollen, por la corriente eléctrica que conduzcan, por su naturaleza explosiva o inflamable, o por otra causa semejante. Existen actividades que, aunque peligrosas para los terceros, la ley las tolera por consideraciones de interés general, a causa de la utilidad que prestan a la colectividad, y porque los males que pueden causar, además de ser reparables, en la mayoría de los casos son mucho menores que los provechos que de ellas se obtiene. En nuestro país, se ha planteado el problema por la naturaleza especial de nuestro subsuelo, de si los edificios pesados son cosas peligrosas, en razón de su peso mismo. En el artículo 839, se prohibía hacer excavaciones o construcciones sin que se hicieran las obras de consolidación necesarias para evitar daños a terceros. Es entonces que se establece que la construcción de edificios pesados en la Ciudad de México, por la naturaleza especial de su subsuelo, queda comprendido en el caso del artículo 1913 del Código Civil, ya que el edificio es una cosa peligrosa en razón de su peso. El artículo 1916 reconoce al daño moral y dispone que será indemnizado cuando exista hecho ilícito. Por ello se ha sostenido que cuando el daño se cause por el uso de cosas peligrosas, procediendo lícitamente, solo debe repararse el que fuere patrimonial. Respecto al daño patrimonial, el Código Civil ha equiparado la indemnización por hecho ilícito con la procedente de hecho lícito, que implica el uso de cosas peligrosas, cuando los daños se causan a las personas, aceptando para ambos supuestos las cuotas que fija la Ley Federal del Trabajo para los riesgos profesionales, que solo conceden una reparación parcial. Se establece que la reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él, cuando sea posible, o bien en el pago de daños y perjuicios. En la segunda parte del artículo 1915, se comprende la reparación del daño patrimonial causado a las personas, tanto cuando exista hecho ilícito, como en el caso de responsabilidad objetiva, y es aquí donde se toman como base las cuotas de la Ley Federal del Trabajo, tomándose como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región. Si la víctima no percibe utilidad o salario, o no puede determinarse este,
el pago de la indemnización correspondiente por causa de responsabilidad civil debe fijarse tomando como base el salario mínimo. El artículo 1913 del Código Civil, al imponer la responsabilidad del daño a la persona que hace uso de los mecanismos peligrosos que enumera, indudablemente no se refiere tan solo a la persona física que los maneja, sino que comprende también a la persona moral que los pone al servicio público. Para que proceda la indemnización a causa del daño producido por el uso de instrumentos peligrosos, no se requiere la existencia de un delito, ni siquiera la ejecución de un acto civilmente ilícito, ya que lo único que debe probarse es que el daño existe, así como la relación de causa a efecto. ¿Quiénes se encuentran legitimados para reclamar la responsabilidad civil objetiva? No es necesario demostrar el entroncamiento con la víctima que fallece, porque el derecho a la indemnización no corresponde al occiso, y por tanto ni a sus causavientes o herederos universales, sino que corresponde a su familia. La responsabilidad objetiva no implica la reparación moral, en tanto que los camiones del servicio de transportes de pasajeros son indudablemente instrumentos peligrosos por la velocidad que desarrollan y por tanto el daño que lleguen a causar y la consiguiente responsabilidad no pueden tener por base el contrato de transporte, sino lo establecido en la Ley de Vías Generales de Comunicación. Por último, si se promueve un juicio sobre responsabilidad objetiva, debe considerarse que la acción ejercitada es de carácter personal, pues lo demandado es el cumplimiento de una obligación de dar, y por lo mismo el tribunal competente es el del domicilio del demandado. Según la clasificación tradicional de las fuentes de las obligaciones, entre los romanos se distinguían los contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. También se reconoció al delito como fuente de obligaciones, independientemente de la pena o sanción pública. Generalmente el delito implicaba el daño hacia un patrimonio y por ende la reparación del mismo, originando una obligación. Cuando el daño era de carácter patrimonial, daba nacimiento a una especie de multa que permitía reparar el daño, ya que la ley imponía al responsable una pena pecuniaria que era superior al perjuicio causado. El delito fue en el derecho romano una fuente indirecta de obligaciones, siempre y cuando el daño causado lesionara intereses patrimoniales, ya que cuando el delito lesionaba intereses que no pudieran referirse directamente a una estimación pecuniaria, solo implicaba un acto ilícito que originaba la pena o sanción pública, de exclusivo resorte del derecho penal. En el derecho francés se aceptó el término de cuasidelito. Este era un hecho que causaba un daño patrimonial, realizado sin la intención de perjudicar, pero que suponía una falta de previsión o de cuidado. El delito era un hecho doloso, el cuasidelito un hecho culposo. El delito suponía la intención de dañar, en tanto que el cuasidelito implicaba una simple falta, en la que no existía una intención de dañar, pero tenía consecuencias perjudiciales para un patrimonio, por falta de previsión o de cuidado. Para el derecho mexicano, el delito penal es un hecho doloso que causa daño, sancionado por el Código Penal, y que tiene además una pena, una sanción pecuniaria.
Esta definición del delito es para el efecto civil de la responsabilidad y no para caracterizar la naturaleza penal del mismo. El delito civil es un hecho doloso que causa daño y que no está sancionado por las leyes penales. Por ende, solo tiene como consecuencia la reparación del daño, pero no una pena o sanción pública. El cuasidelito penal es un hecho culposo que causa daño y que se encuentra sancionado por una norma del Código Penal, que en consecuencia tiene una pena y una sanción pecuniaria consistente en la reparación del daño. El cuasidelito civil es un hecho culposo que causa un daño que no tiene sanción penal y solo origina la posibilidad de la responsabilidad civil, mientras que los hechos ilícitos que no son ni delitos penales ni civiles, no tienen sanción pública y no originan daño de carácter patrimonial o moral. Por consiguiente, no son fuente de obligaciones desde el punto de vista civil. La doctrina de la culpa o teoría subjetiva de la responsabilidad se ocupa de estudiar los hechos ilícitos como fuentes de las obligaciones, fundándose en un elemento de carácter psicológico, que es la intención de dañar, como base principal del delito, obrando con dolo o procediendo sin intención de dañar, pero con culpa, porque no se hayan tomado las precauciones necesarias, incurriéndose en descuido, negligencia o falta de previsión, lo que constituye la base de la responsabilidad en los llamados cuasicontratos, desde el punto de vista penal como civil. Por esto se ha denominado a la teoría subjetiva de la responsabilidad, doctrina de la culpa, entendiendo la noción de culpa en su sentido más general, tanto cuando hay dolo, es decir, la intención de dañar, como cuando existe un acto ejecutado con negligencia. La ley establece que el que obre ilícitamente o contra las buenas costumbres, cause daño a otro, se encuentra obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En el caso de la responsabilidad por hecho ajeno, cesa la responsabilidad cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella, encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de colegios y de talleres, pues entonces esas personas asumen la responsabilidad de que se trata. El Estado también tiene obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos, con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es solidaria, tratándose de actos ilícitos dolosos, y subsidiaria en los demás casos, en los que solo puede hacerse efectiva en contra del Estado, cuando el servidor público directamente responsable no tenga bienes o los que tenga sean insuficientes para responder de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Para el derecho mexicano, los elementos de la responsabilidad civil son la comisión de un daño, la culpa y la relación de causa a efecto entre el hecho y el daño. Tratándose de la transmisibilidad de la acción civil de responsabilidad, por ser una acción de carácter privado y de contenido patrimonial, es indiscutible que sí puede ser objeto de transmisión por acto entre vivos o por causa de muerte. El derecho para exigir la reparación del daño nace en el momento mismo en que se integran los tres elementos señalados: la culpa, el daño y el nexo causal. En el derecho romano, no existía responsabilidad civil cuando se causaban daños en el ejercicio de los derechos. En esa misma legislación, se establecía para la propiedad como el derecho más absoluto, que debía ser ejercido conforme a la razón, equidad y naturaleza, fijándose un límite de carácter negativo para su ejercicio, cuando el titular tenía la intención de perjudicar a tercero, sin obtener ningún provecho. En el derecho moderno, se reconoce una limitante necesaria en el ejercicio de los derechos, para que estos sean disfrutados siempre en beneficio general. Debe tomarse en cuenta el principio general del equilibrio de los intereses en conflicto, para que los derechos sean ejercitados sin causar daños a terceros. Es por ello que en el abuso de los derechos partimos de la existencia de un derecho, del ejercicio del mismo
y de la comisión de un daño por ese hecho, suponiendo que existe un abuso en el ejercicio, de ahí que en un principio se haya hablado del uso abusivo de los derechos. En tratándose del abuso del derecho, el artículo 1912 del Código Civil establece que cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, existe obligación de indemnizar si se demuestra que el derecho solo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho. En el artículo 840 se aplica la regla en su parte conducente a la propiedad, estableciéndose que no es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicio a un tercero, sin utilidad para el propietario. Los diversos sistemas de responsabilidad civil en relación con la división tripartita de actos ilegales, ilícitos y excesivos dan lugar a la responsabilidad civil cuando se ejecuten actos contrarios a la ley que causen daños y perjuicios, considerados como actos ilegales, cuando sin infringir una norma jurídica se ejercite un derecho, pero con un fin doloso. Esto significa con el propósito de causar un mal a un tercero, considerados estos como actos ilícitos o abusivos. Y finalmente, cuando se causen daños por el ejercicio de una actividad que implique un riesgo para los demás, aun cuando se proceda lícitamente, considerados estos como actos excesivos.